quiero despertarte con esta palabra porque necesitamos despertar, porque el enemigo odia lo profético. Odia lo profético, odia lo profético. Pero ¿qué es lo profético, pastor? ¿Qué es lo profético? ¿Cómo estoy experimentando lo profético? Semana tras semana, servicio a servicio, taller a taller. ¿Qué es lo profético? Lo profético, además de ser una oficina, un ministerio, la Biblia dice, y quiero que me pongas en pantalla ya multimedia, Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Primeramente nosotros necesitamos entender que lo profético es una oficina, un departamento de parte de Dios. A veces recurrimos nada más al ministerio que vemos de frente, al pastor, pero hay 5 oficinas claves a las que podemos recurrir de parte de Dios para ver su manifestación, para ver su trabajo en nosotros, para ver cómo, para ver lo que Él está trabajando en nosotros. Vamos a verlo ahí, dice, y Él mismo, está hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿a unos quiénes? A otros quiénes? Profetas. A otros ¿qué más? Evangelistas. A otros ¿qué más? Pastores. Y a otros ¿qué más? Maestros. Y escucha bien, vamos a ver el propósito, el fin. Siguiente. A fin de ¿cómo? ¿Te acuerdas que te enseñé qué significaba la palabra perfecto? Para los que no lo notaron cuando estabas predicando de la serie de la madurez espiritual, la palabra perfecto viene de la palabra del griego telio. Telio. Y telio significa maduro, completo, terminado. Lo que está diciéndonos ahí, que el fin de que existan esas oficinas, esos departamentos, esas funciones, esos roles de parte de Dios en la tierra a través de hombres de Dios, es madurar, es terminar, llevarlos a término, llevarlos a que estén completos en todas las áreas. Eso significa que seamos integrales. ¿Cómo? Integrales. ¿Alguien compra el pan de salvado alguna vez? Yo sí compro el pan de salvado junto con mi esposa. ¿Por qué lo compramos? Porque es completo. Es completo, tiene todos los cereales que te van a nutrir para el cuerpo. A ver, hay algunos que dicen que tienen hierro, ¿sí o no? Tienen multivitaminas, ¿sí o no? Eso significa que es completo. Dios cuando está diciendo a fin de perfeccionar, está diciendo a fin de tenerlos completos, íntegros, total, plenos, maduros. Amén. Y dice a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? Observa eso, ese minúscula, ese ¿cómo? Di ese minúscula. No está hablando de santos con ese mayúscula, está hablando de santos con ese minúscula. ¿Está hablando de qué? De santos, está hablando de aquellos que ya se apartaron, aquellos que se congregan, aquellos que están tomando su participación en el cuerpo de Cristo. A los santos, diga conmigo, yo soy santo. Diga conmigo, yo soy santo. Dígale al lado, eres santo igual que yo. Porque santo no tiene nada que ver con que estemos como en un cuadrito y estamos así como... Ay, no, es que hay que rezarle a la Santa Catarina. No, es que hay que rezarle a San Perejil. No, no está hablando de esos santos. Está hablando de nosotros, está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de tu vecino de al lado, está hablando del de atrás, está hablando del de adelante, está hablando de todos nosotros. ¿De quién está hablando ahí? Dilo, de mí y de ti. ¿Sí o no? Entonces, ¿quiénes son santos? ¿Quiénes son santos acá? Y yo soy santo. Yo soy santo. Yo soy santo. Eso es. Pero créelo, yo soy santo. Porque a veces creemos que somos más pecadores que santos. A veces me ha pasado que la gente dice, ay no, Señor, ay, me cubro con la sangre de Cristo. Y se siente más pecador, se siente más culpable, se siente más indigno, se siente más condenado. Y hay un poder en la sangre de Jesús. Hay un poder, y hay un poder.
¿Y sabes cuál es ese poder de la sangre de Jesús? Que te limpia, que te justifica. Entonces no podemos orar y decir, me cubro con la sangre de Cristo y, ay, perdóname Dios. Porque ya te está justificando la sangre de Jesús, te está limpiando. Entonces pasas a ser justificado. ¿Y cómo se llama alguien justificado? Justo. Alguien delante de Dios se llama justo. Entonces de repente te acercas delante de Dios y dice, ahí viene ese justo. Ahí viene el justo. Ahí viene ¿cómo? Ahí viene ese que está justificado. ¿Estás entendiendo? Pero por eso el enemigo odia lo profético. Y le gusta que en la iglesia nos mantengamos sometidos a cosas por no entender lo profético. Por no entender ¿cómo? Lo profético. Mira, tú te acercas a Dios y Él empieza a oler lo que traes. Él empieza ¿cómo? A oler lo que traes solo por lo profético. ¿Solo por lo qué? Por lo profético. Eso es como cuando alguien se pone perfume y pasa cerca de ti y sientes el aroma de ese perfume. Y puedes decir, uy, qué rico huele, o guácala. ¿Sí o no? Porque hay perfumes que a unos les gustan y a otros que no. ¿Sí o no? Pero lo detecta, ¿sí o no? Es detectable. Pues Dios también detecta, porque cuando estamos bañados con la sangre de Jesús, bañados, teñidos con la sangre del Cordero, empieza a oler la justicia, empieza a ver el sacrificio, empieza a ver su victoria, empieza a oler su victoria, hijo. Y en esta hora, la sangre de Jesús está sobre mí. Amén y amén. Dile al lado, deja la religión. Dile al lado, deja la religión. Deja la religión. Escúpela. Vomítala. Aborrécela. Aplástala. Pisotéala. Y el poder de la sangre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que nosotros podemos pisotear el sacrificio. La Biblia dice que nosotros podemos pisotear esa sangre. ¿Estás acá conmigo? Y podemos hacerlo vano. ¿Y sabes cómo lo hacemos vano? Precisamente porque el enemigo odia lo profético. Porque el enemigo no quiere que cargues tú una palabra. Porque el enemigo no quiere que tú cargues esa palabra. Por eso es a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? ¿Cuántos de aquí han orado alguna vez y han dicho, me cubro con la sangre de Cristo? ¿A los demás no? Levánteme su mano, estoy predicando. Imagínate un día que estés hablando conmigo, me invitas a tu casa y me preguntas algo y yo estoy así como... ¿Sentirías feo, sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces ayúdenme a predicar. ¿Están acá conmigo? Porque lo siento como una falta de respeto que no me respondan. ¿Están acá conmigo? Y la Biblia dice, al que respeto, ¿cómo? Respeto. ¿Están acá conmigo? Ok, ¿cuántos han orado y se han dicho, me cubro con la sangre de Cristo? Me cubro con la sangre de Cristo. Todavía no me quieren responder. Dios mío, ponme ese de que respeto. Romanos capítulo 13, verso 1. Rápido, vámonos ahí. Vamos a ponerlo. Voy a poner fundamento. Me voy a dedicar a empezar a poner versículos porque luego a veces parafraseo muchas cosas. Me voy rápido y necesito ponerles letra. Romanos 13:1 dice, ¿qué ventaja tiene? Pues el judío. 13:1. A ver, vamos a orar por los oídos. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos los oídos de tus hijos del multimedia. Eso es, 13:1. Muchas gracias. Pónmelo desde el 1, por favor, hijito. Gracias. Muy amable. Sométase toda persona a las autoridades, ¿cómo? Superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿cómo? Verso 2. Y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es servidor de Dios. ¿Para cómo? Di, el pastor está ahora en modo servidor de Dios. Para mi bien. Eso es. ¿Cuántos creen esa palabra? Muy bien, qué lindo es la palabra de Dios.
Porque, diga conmigo, porque no en vano carga la palabra de Dios. Vengador para castigar. Ay, no, eso bórralo. Ah, no es cierto. Vengador para castigar al que hace lo malo. Siguiente. Yo acá no castigo a nadie. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Me encanta la conciencia. Pues por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7. Ahora sí. Pagar a todos los que deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que quemo, y al que honra, quemo. Muchas gracias. Entonces regresemos a donde estábamos. Mira al lado, al que respeto, al que honra, hónrame. Diga, en esta casa no vamos a disminuir el nivel de honra, la estatura de honra que hay para Dios. Amén y amén. Y entonces te hablaba del poder de la sangre, ¿sí o no? ¿Cuántos han orado? ¿Cuántos han orado una vez y te han dicho, me cubro con la sangre de Jesús? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Alguien tiene un camperón ahorita que me preste? ¿No? Tú, Facu, uno que luego tienes el termostato choco, ¿no? Ándale, préstame eso, hijo. Vente, ayúdame. Piense en esto. Piense que este saquito es la sangre de Jesús. ¿Va? Usted huele a pecadín. Usted huele feo. Y Dios tiene olfato. ¿Va? Pero usted dice, me cubro con la sangre de Cristo. Pónmela. ¿Sigo igual? ¿O cambié? ¿Alguien se ha puesto alguna vez, ejemplo, mujeres, se han puesto alguna vez una prenda de hombre? ¿Y a qué hueles? ¿A mujer o a olor de hombre? Hombres, ¿se han puesto alguna vez una prenda de mujer? Qué mal pensados que son, hijo. Estos necesitan la sangre de Jesús. Necesitan ser limpiados, restaurados, sanados. Dios mío, esta mente, puramente cochambrosa. Otra vez, santos. ¿Le estoy hablando a los santos o a los pecadores? Dígale al lado, santo o pecador. ¿Qué eres? Vuelvo a planear. Esta conciencia que tienen, hijo. Con razón estamos como estamos, hijo. ¿Va? ¿Están acá conmigo? ¿Están acá o no? Hombres, ¿alguna vez se han puesto una prenda de mujer? No, nunca. ¿Nunca te pusiste una remera de tu... Hijo, no pues. Bueno, está bien. Eduardo, no. Yo sí me he puesto alguna vez me puse una campera de mi esposa, me puse una bufanda, me puse un buzo, una gorra. Muy bien, gracias. ¿Están acá conmigo? Y termina también uno oliendo ¿a qué? A mujer, ¿sí o no? ¿Están acá conmigo? Y huele, ¿sí o no? Hay olfato, ¿verdad que sí? Ahora piensa que estás diciendo, me cubro con la sangre de Jesús. Pregunta, ¿alguien alguna vez ha olido la sangre de una persona? ¿Alguien alguna vez ha olido la sangre después de que quedó chorreada en el piso y no se limpió? ¿Sí o no? ¿La sangre tiene olor? Me cubro con la sangre de Jesús. Y llegas delante de Dios. ¿A qué hueles? Hueles a victoria, hermano. Hueles a justificación. Hueles a libertad.
huele esa liberación. Diga, yo huelo a la justicia de Dios. Amén y amén. Dios mío, estos santos, ¿qué les está pasando? Hay que arreglarles la cabeza a estos santos. ¿A qué huelen? ¡A la victoria! Entonces, imagínate, vienes con olor a pescado, a pecado. Y vienes con tu actitud así, cero. ¿Cómo? ¿Actitud cómo? Cero. Pero siempre la gente recuerda, me cubro con la sangre de Cristo. Y las personas siguen con actitud cero y siguen con su ánimo de pecadores, pero cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces, y te acercas a Dios. Yo si fuera Dios, no lo soy, pero si yo fuera Dios, dale, ponte, rápido, ponte de aquel lado rápido, ponte. Dije Alejandro, no Jorge, pero está bien, dale, pásamela. Amén, dale un fuerte aplauso a Jorgito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, eso. Dale. Pon actitud, pon cero actitud. Cero, no, pon. Eso. Así como que estás como que estás en el desánimo. Vienes de pecar. Yo sé que tú no pecas, pero piensa que vienes de pecar. ¿Va? Y de repente dice, me cubro con la sangre de Cristo. Dilo fuerte. ¡Pum! Aparece la sangre de Jesús. ¿Estás entendiendo? Y sigue con tu actitud pecadora. Pero que te vea en la cara, No te rías. Ay. Es un buen actor. Y sigue así, y yo soy Dios. Y empieza, así como si oraras como lastimosamente. Dale, ora, ven, yo soy Dios, acércate a mí. Pero grítalo, así en clamor, en modo clamor. Pero acércate a mí, hijo, no te alejes. ¿Cómo? Perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Pero me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Jesús. Yo si fuera Dios en ese momento le digo, quítate mi sangre, sácate para allá, hijo. Pero no te vayas. Pero como no lo soy, gracias a ustedes, no, gracias a Dios. Y dice, me cubro con la sangre de Cristo. Esa sangre fue la que derrotó el pecado. Esa sangre fue la que limpió todo. Esa sangre es la señal y el olor de la victoria. Esa sangre es el olor de la justicia. Esa sangre dio vida. ¿Están acá? Entonces hay un problema. El enemigo se ha opuesto a lo profético. ¿Sea qué? Nos ha puesto de enemigos a lo profético porque no sabemos cargar una palabra de Dios. No sabemos sostener una palabra de Dios. Entonces se vuelven frases rimbombantes donde nuestra emoción es preponderante por lo que la obra de Jesús está hecha. ¿Están acá conmigo? Diga conmigo, yo en esta hora activo sobre mí lo profético de Dios. Amén y amén. Entonces Dios empieza a oler. ¿Empieza cómo?
a oler. Cada vez que usted dice, yo me cubro con la sangre de Cristo, Él está en modo profético, porque está viendo un justo. ¿Está viendo qué? Está viendo a alguien que está justificado. Y toda persona que está justificada está preparada para servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay un peso de una demanda. Yo puse mi vida en sacrificio por ti para pagar los pecados que tú tenías que dar. Porque nadie podía hacer eso por ti. Entonces, pero Él te dice, ahora tú pon tu cuerpo. Ahora pon tú tu vida. Ahora tú empieza a servir. Ahora tú haz mi función. Conviértete en mi cuerpo. ¿Estás entendiendo? Pero ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Porque a veces cuando se ha levantado el enemigo de lo profético, hemos convertido a la iglesia en un hospital. ¿Por qué en un hospital, pastor? Porque creemos que es el único lugar donde nuestros problemas pueden ser resueltos. Y nos centramos exclusivamente en resolver el problema. ¿Y sabes qué? La iglesia empieza a perder propósito. La iglesia empieza a perder función. La iglesia empieza a perder su creatividad propia de su identidad. ¿Cuál es su creatividad propia de su identidad? Activar justos. Activar justos. Activar santos. ¿Activar cómo? Ponme Efesios capítulo 4, verso 2, hijo. Activar santos. Y personas que sigan activando santos. Personas que ¿qué? Que sigan activando santos. No podemos suspender eso. Porque en el momento en el que se suspenda, se deja de cumplir el propósito por el cual existen los 5 oficios. Las 5 oficinas. ¿Están acá conmigo? Algunos de ustedes, no todos, algunos de ustedes tienen a lo mejor un llamado a esa oficina. Alguna de esas. A lo mejor al lado de ti está a lo mejor alguien que tiene un carácter pésimo. Y a lo mejor por eso dices, ay, estaría bueno que se fuera de la iglesia. Ay, Dios, cámbialo. Cámbialo ya. ¿Estás entendiendo? Pero ¿sabes qué? Posiblemente parte de su carácter y parte de su temperamento estén diseñados para cumplir la misión dentro de esas oficinas. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá conmigo? Yo no puedo ver un apóstol que no tenga carácter. ¿Tú te imaginas un apóstol sin poder tomar territorio? Sin poderle decir a alguien lo que le tiene que decir. Estaría carente de eso. ¿Estás acá conmigo? Entonces, dentro de todo lo que estamos viendo en el espectro de la palabra de Dios, está siempre implícito lo profético. ¿Está implícito qué? ¿Qué es lo profético, pastor? Lo profético, escucha bien, es lo que Dios está hablando ahora. Es lo que Dios está, ¿cómo? Hablando ahora. Y es lo que Dios está viendo ahora. ¿Es lo que Dios está qué? La pregunta es, ¿qué está viendo ahora del vecino de al lado? Ay, no, pastor, es que yo veo que es un chisme. Ay, no, pastor, es que yo veo que está pasando esto. Ay, no, pastor, es que yo veo que está pasando lo otro. Ay, no, pastor, no estás viendo con lo profético. Estás viendo naturalmente. La Biblia dice, no pongas tus ojos en ¿dónde? En las cosas como naturales o pasajeras. ¿Estás acá conmigo? ¿Por qué, pastor? Escucha bien esto, te voy a explicar por qué. Porque cada vez que la iglesia aprende a poner su visión en las cosas naturales, automáticamente la iglesia se empieza a desacelerar. ¿Se empieza cómo? Yo le decía hace rato a mi clase del nivel 4 en One Way, le decía que cada vez que nosotros vemos las cosas solo naturalmente y nos centramos en lo natural, nos desaceleramos. ¿Qué es estar desacelerado? Piensa que en este momento grabases un video de la prédica del pastor Carlos, del enemigo odia lo profético, y de repente lo pones en slow motion, cámara lenta.
¿Estás acá conmigo? Así es cuando nos desaceleramos. Es como estar viendo todo en modo lento. Cada vez que usted se centra en ver a una persona, criticarla y decir esto, usted está en modo lento. Usted está desacelerado. La iglesia está como desacelerada. ¿Por qué? Porque el enemigo odia lo profético. Es decir, no quiere que las personas estén viendo lo que Dios está viendo, estén hablando lo que Dios está hablando, estén en el momento y en el ahora de Dios. ¿Estás acá conmigo? ¿Por qué? Porque imagínate que yo empiezo a decir, ay, ese Facu, viste, está tocando con bermudas. Qué deshonra, Facu, para el altar. ¿Están acá conmigo? Pero a lo mejor este individuo estuvo metido en la presencia de Dios y no durmió, madrugó. Entonces, por centrarme en lo natural, yo me desaceleré, pero él está en la aceleración de Dios. ¿Están acá conmigo? ¿Están acá conmigo? Quédate parado, quédate parado. Entonces, yo empiezo a cargar en mi corazón una palabra extraña. ¿Una palabra cómo? Extraña. ¿Y sabes por qué extraña? Porque yo no estoy hablando lo que Dios está hablando de él en el ahora. Yo no estoy viendo lo que Dios está viendo de él en el ahora. ¿Estás acá conmigo? Entonces, en ese momento, yo no estoy alineado a la visión de Dios. No estoy alineado a lo profético. Y es entonces donde empezamos a ser enemigos de lo profético. Y recuerda algo, el enemigo odia lo profético. Es decir, odia que veamos a las personas como Dios las ve. Odia que hablemos lo que Dios quiere hablar de esta persona. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá o no? Que a lo mejor él dice, yo cargo una palabra. Yo cargo una palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dijo que cuando toque los sonidos, gente va a sanar. Y él está metido en esa palabra. Y a lo mejor uno nada más está viendo, hoy se trajo la bermuda. Ay, mira el popo. ¿Están acá conmigo? Entonces fíjate bien, que era lo profético, ver, diga conmigo, ver y hablar lo que Dios está hablando justo ahora. Right now, ahora, diga conmigo, ahora. Denle una palabra en el ahora a su vecino de al lado. ¿Qué le dirían? Usted es Dios. Piense por un momento que usted es Dios en este instante. Que no es la persona que está bañada con la sangre de Jesús, limpiada por sus imperfecciones, limpiada por esto. Usted es Dios en este instante. Piénselo por un momento. Y tiene que darle una palabra. ¿Qué le diría? Qué difícil que es, ¿vio? No es tan fácil hablar. Otra vez. Voltea a ver al vecino de al lado. Dele una palabra, como si usted fuera Dios en este momento. No, es que no la conozco, no sé quién es. ¿Vio? ¿Está acá conmigo? ¿Está acá conmigo? Moverse en lo profético implica derribar lo natural. Es decir, implica derribar lo racial. ¿Lo cómo? Lo racial. Si es morochito, si es blanco, si es güero, si es rubio, si tiene ojo verde, si tiene ojo café. Implica derribar lo racial. ¿Está acá conmigo? 2, implica derribar si lo conozco o no lo conozco. Es decir, implica derribar lo social. ¿Implica derribar lo qué? Social. Muy bien. No lo conozco, no importa. Tú puedes ver lo que Dios quiere hacer en ese momento. Tú puedes hablar lo que Dios quiere hacer en ese momento con esa persona. ¿Estás acá conmigo? Implica derribar lo familiar. Ay, esa es buena. Piensa que estás viendo. Hijo, esto es difícil para mí. También para ustedes. Pero difícil para mí porque yo tengo que decirlo.
Y puede ser que de repente digan, ay, el pastor lo dijo por mí. Diga conmigo, la verdad me hace libre. Y en esta hora le doy autorización de parte de Dios al pastor para que me hable con la verdad. Amén. Ahí les va. Piensa que no está bien el matrimonio, no está bien la relación padres a hijos. Piensa que algo no anda bien de eso, de la familiar. Y justo te hago el ejemplo. Piensa que eres Dios y tienes que hablar de algo bueno. Y volteas a verlo y dices, ay, no manches. Si llegamos peleados al servicio. Si ayer en la noche nos echamos una discusión terrible. ¿Estás acá conmigo? ¿Viste cómo lo natural puede bloquear lo profético? Puede bloquear que tú veas y hables lo que está haciendo Dios ahora. Y de repente de buenas a primeras, resulta ser que te olvidas que Dios ya tiene trabajando con esa persona en un mes, en 2 meses, en 1 año, en 5 años. La gente se olvida porque solo se centra en lo natural. Se olvida que hay una palabra que Dios habló. Se olvida que hay una palabra que Dios desató. Se olvida que hay una palabra que Dios quiere confirmar. Se olvida que hay una palabra que Dios desató y dijo, yo la voy a cumplir porque yo soy fiel. Diga, Dios es fiel. Dios cumple lo que Él habla. Amén y amén. Entonces, fíjate bien. Entonces, lo profético es como un olfato. ¿Es como cómo? Como un olfato. Y ese olfato se llama discernimiento. ¿Ese olfato cómo se llama? Diga conmigo, discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es un don. ¿Es un cómo? Es una habilidad sobrenatural que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener activada. Todos. Bueno, unos cuantos nada más. Todos. ¿Es cómo? Es un don del Espíritu de Dios. Fíjate bien, no caminar en ese don es rechazar lo profético. Y una vez que lo rechazamos, podemos pasar al grado de odiarlo sin declararlo. ¿Cómo? Sin declararlo, sin decirlo, sin manifestarlo, pero inconscientemente terminamos odiando. Ejemplo, piensa que el Espíritu de Dios quiere encender el discernimiento en ti. ¡Pum! Y de repente, bien chicho tú. Oh, veo un espíritu. Oh. Veo el espíritu del anticristo. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora el espíritu del anticristo. Fuera. Oh. Lo sacas. Chupá. Pero de repente, en una de esas dices, ¿viste lo que me hizo? O sea, discerniste al anticristo, pero una muequita te sacudió. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Estás acá conmigo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, iglesia? ¿Está acá conmigo? Dile al lado, ¿cómo está eso? Entonces Dios nos manda a través del Espíritu de Dios a tener el don del discernimiento de espíritus. Entonces empieza a discernir los espíritus. Veo al anticristo, veo a Belcebú, veo a Baal, veo a Tabel, veo a Persia, veo a Grecia, veo. Y bueno, sacamos el diccionario profético, ¿no? Veo la ira, veo el rechazo, veo todo eso, ¿no? ¿Está acá conmigo?
Y de repente resulta ser que la iglesia, por una pequeñez, un detallito, echa chispas. ¿Qué nos está pasando, iglesia? Que una vez que echamos chispas, hay dos cosas que podemos hacer. Adecuamos nuestro procedimiento de trabajo con las personas o verdaderamente discernimos espíritus. ¿Alguien alguna vez se ha adecuado para tratar a alguna persona? ¿Se ha tenido que adaptar para tratar a alguien? ¿Está conmigo? Pues tiene que uno generar el don del discernimiento, pero además de eso nos entrega un olfato. ¿Sabes por qué? Porque ese olfato nos permite detectar o distinguir lo que está por delante moviéndose a nuestro alrededor. El discernimiento no solamente es saber a este espíritu, a este otro, sino también nos permite identificar lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Y cuando sabemos lo que se está moviendo a nuestro alrededor, nosotros tenemos la anticipación. Nosotros tenemos el poder para movernos antes que el enemigo. ¿Estás acá conmigo? Entonces el discernimiento, escucha bien esto, es una brújula que nos da dirección, enfoque y claridad. Otra vez, el discernimiento nos da enfoque, dirección y claridad sobre las cosas. No hay nada peor que estar confundido. De repente la iglesia discierne, no, el espíritu del anticristo, el rechazo, el miedo, el temor, la ira, la inmoralidad, el incesto, bla, bla, bla. Pero no puede distinguir con claridad lo que está más cerca de él, lo que está más cerca de uno. ¿Está acá conmigo? Ay, otra vez mi mamá se enoja. Ay, otra vez mi papá es igual. Ay, otra vez mi hermano es lo mismo. Ay, otra vez mi esposo otra vez con esto. Ay, otra vez mi esposo otra vez con esto. Ay, otra vez... ¿Está acá conmigo? Diga conmigo, yo no me puedo quedar sin discernimiento. Porque el discernimiento es una brújula dentro de mí que me da dirección, que me da enfoque y que me da claridad. ¿Cómo uno empieza a administrar lo profético? ¿Cómo me conecto a lo profético? Fíjate bien, la gente piensa que uno se conecta a lo profético a medida que solamente nos sueltan una palabra. Uno se conecta a lo profético cuando uno carga esa palabra. ¿Cuando uno qué? Diga conmigo, yo tengo que cargar esa palabra. Porque cuando uno no la carga, entonces uno está creyendo que es opcional esa palabra. El discernimiento tiene que estar en todos nosotros. Porque la Biblia dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son de Dios. ¿Estás acá conmigo? ¿El hombre cómo? ¿Qué te dije que era lo natural? Lo desacelerado. Entonces el hombre natural no puede discernir a Dios, no puede discernir las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque siempre las quiere ver lento. ¿Ves cuando hay una persona que tienes que explicarle el ABC? El detallito, ¿por qué lo otro? ¿Pero por qué, mamá? ¿Pero por qué, papá? ¿Pero por qué esto? Muchas veces las personas en la iglesia dicen, no sé, no entiendo por qué están haciendo esto. No entiendo por qué están haciendo conmigo. Porque puede ser que estés desacelerado y no estés entendiendo el proceso que está pasando por allá arriba. No estás entendiendo el movimiento de Dios. ¿Estás acá conmigo? ¿Estás acá conmigo?
Entonces necesitamos discernimiento, porque la iglesia que tiene discernimiento es la que Dios considera que está entrando en un movimiento de aceleración. Diga conmigo, yo voy a entrar a la aceleración de los últimos tiempos. Diga, yo voy a entrar, yo voy a caminar, yo voy a correr en la aceleración de los últimos tiempos. Amén y amén. Entonces lo que importa es lo que Dios está hablando en el ahora. ¿En cómo? Una palabra del ahora es lo que nos guarda de los daños que el tiempo puede hacer en nosotros. Otra vez, una palabra en el ahora es lo que puede hacer que nos guarde de lo que el tiempo puede hacer en nosotros. Diga, el tiempo puede ser un enemigo. Mucha gente llega a un momento en la iglesia que dicen, es que no está pasando nada conmigo. Es que no está pasando nada conmigo. Es que no estoy avanzando. Pregunta, ¿el pueblo de Israel habrá sentido ese sentimiento en el desierto? ¿Sí o no? Para los que no lo saben, el pueblo de Israel, cuando fue liberado en el Éxodo, en el libro de Éxodo, y empieza a ser liberado de Egipto, ellos pasaron 40 años en el desierto. Pero la realidad es que ese desierto se tenía que pasar en 40 días. ¿En cuántos? 40 días. La pregunta es, ¿esas personas que estuvieron en el desierto habrán sentido que algo no estaba pasando nada en sus vidas? Y la pregunta es, ¿Dios dejó de estar con ellos? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cuál era el enemigo? Mira, la Biblia dice que por la mañana eran dirigidos con una columna de nube y que por la noche eran protegidos con una columna de fuego. Dios estaba con ellos. ¿Cuál era el enemigo? El tiempo. ¿Cómo? Y ellos mismos. ¿Cómo? El tiempo y ellos mismos. Escucha bien esto. ¿Por qué te digo el tiempo? Porque para muchas personas de repente empezaron a pensar, uy, para echarnos este recorrido tan largo, hubiese sido mejor que nos quedáramos en Egipto y siguiéramos comiendo lo que veníamos comiendo como esclavos. El tiempo fue lo que los llevó a pensar como estaban pensando. ¿Estás acá conmigo? Entonces el tiempo puede ser un enemigo en tu vida. ¿Qué es lo que hace el tiempo? ¿Cómo puedo identificar que el tiempo está siendo un enemigo en contra mía y me tengo que levantar? Escucha bien esto. ¿Por qué te digo que el tiempo? Porque lo profético se pone por encima del tiempo. Cuando tú cargas una palabra de Dios, la tienes en tu corazón, está encendida en tu corazón, el tiempo es subjetivo. ¿El tiempo qué es? Es subjetivo, es decir, tú puedes avanzar por arriba del tiempo. Ejemplo. Está una persona que dice, tengo una enfermedad, tengo descompuesto el hígado. Y de repente tú llegas y dices, va, un milagro creativo, ¡pum! Y ves que el hígado ya estaba la persona desahuciada y de repente ves que el médico dice, hígado nuevo. Dios se puso por encima del tiempo y empezó a acelerar y a crear de nueva cuenta ese órgano para que la ciencia ratificara que ese órgano es nuevo. ¿Estás acá conmigo? Eso significa que la palabra de Dios, soltada de la boca de Dios, se puso por arriba del tiempo. Ahora piénsalo así. Piensa que tú, esa misma palabra que salió de la boca de Dios, la tienes dentro de ti. ¿La tienes cómo? ¿La tienes dónde? La cargas, la guardas, la procuras, la proteges, la nutres. Vas hacia eso. ¿Qué crees que es lo que va a suceder?
Dios te va a poner por encima de lo que el tiempo puede hacerte. ¿Qué es lo que nos hace el tiempo? Anótale qué es lo que hace el tiempo. El tiempo, número uno, nos saca de la hora de Dios. Nos saca, ¿cómo? De la hora de Dios. Ejemplo, ¿cuántas personas, puede ser tu caso, nunca fue el mío, aclaro, dicen, ay, este partido está reaburrido, cámbiale, pum. Y queda solamente el tiempo reglamentario, perdón, el tiempo, ¿cómo se le llama, Mati? El tiempo, no, el extra, el complementario, gracias. El tiempo complementario, le pregunté a mi referee. El tiempo complementario, ¿ves que el tiempo de un partido dura 90 minutos, sí o no? 90 minutos. Y luego dicen, aparece el árbitro ahí en la orillita de la media cancha y dice, 3, 2, 5 minutos más, ¿sí o no? Piensa que el partido está aburridísimo y llegaste a los 90. Y tú dices, ya quítale, apágale. Y quedaban 3 minutos. Y en ese momento caen 3 goles. ¿Qué harías tú? ¿Qué harían? A ver, futboleros, ¿qué harías tú? ¿Para qué le apagué, no? ¿Para qué me fui? Qué tarado que fui. ¿Sí o no? ¿Estás acá conmigo? ¿Estás acá o no? Entonces, escucha bien esto. Ya se me apagó esta cosa. Ahí está. ¿Estás acá conmigo? Entonces, imagínate, se acaba el tiempo y tú dices, me la perdí todita, no puede ser posible. ¿Estás entendiendo? Ya cuando te faltaba nada, tú te la perdiste por completo. Pues así de la misma manera, cuando tú no cargas una palabra de Dios, tú te la pierdes. ¿Tú cómo? Tú te la pierdes, brother. Tú te puedes perder lo mejor de Dios por no cargar una palabra en el ahora. Pero cuando tú cargas una palabra, te guarda de lo que el tiempo puede hacer en ti. ¿Estás entendiendo? Entonces, número uno, cargar una palabra en el ahora te protege de no quedarte fuera de la hora de Dios. Número dos, rápido. Número dos, el tiempo puede deteriorar. ¿El tiempo qué hace? Puede deteriorarnos. Vamos a entenderlo. Entonces, el enemigo puede buscar que tú no guardes una palabra dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque sabe que te puede deteriorar. ¿Qué es deteriorarse? Es que las circunstancias empiecen a avejentarte. ¿Estás acá conmigo? Vamos a entenderlo. ¿Alguien ha tenido alguna vez algo en su casa que compró, pero que nunca usó y que se quedó ahí? Y poco a poco y después dije, no lo usé nunca. Y lo quieres prender y de repente no prende. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó? Se deterioró. Oye, pero estaba nuevo, lo tenía en la caja. ¿Qué le pasó? Que lo que estaba a su alrededor, producto del tiempo, lo deterioró. Cuando tú no cargas una palabra profética dentro de ti, cuando tú no tienes firme una palabra de Dios dentro de ti, todo lo que pasa a tu alrededor te va a deteriorar. ¿Ves esto? Ay, ¿para qué creer en Dios? Mira cómo estamos. El tiempo te está deteriorando. ¿Para qué amar a las personas? Mira, cada vez son más desleales, más ingratas, más esto, más lo otro. ¿Para qué? El tiempo te está deteriorando. ¿Para qué sostener esta palabra si mira, sigo aquí sentado, sigo aquí haciendo esto? El tiempo te está deteriorando. ¿Estás acá conmigo? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que el tiempo está deteriorando en mí? ¿Qué es lo que el tiempo está deteriorando en mí? ¿Están acá o no?
Y número 3, con esto acabo. Todavía quiero darle más, pero ya los veo como que... ¿Están acá o no? Eso. Solo el tecladito. Vamos a volvernos iglesia pentecostal por un momento. Ponte en modo romántico, hijo. Oh, sí, el Señor lo siento. Aleluya. ¿Están acá o no? Número 3. El tiempo puede envejecernos. ¿Cómo es envejecernos? ¿El tiempo cómo? Puede envejecernos. El tiempo sobre Abraham y Sarai, que son dos personajes en la Biblia para los que no los conocen, ellos tenían una palabra de parte de Dios. Y esa palabra era que pues iban a tener familia y se iba a desatar bendición sobre de ellos y sus generaciones serían expansivas. Ellos tenían una palabra, un palabrón de parte de Dios, un palabrón, no una palabra, un palabrón, hijo. Yo la verdad creo que la palabra que Dios me ha dado a mí no se compara con la que tenía Abraham. Pero, sin embargo, esa palabra se empezó a envejecer en ellos. Abraham y Sarai empezaron a sentir los estragos del tiempo. ¿Los estragos de qué? Del tiempo, hijo. Ellos de repente llegaron a los 90 y tantos años y ellos decían, no, pues esto no pasa. Esto que Dios dijo no está sucediendo. Ciertamente hay un enemigo dentro de eso que se llama la incredulidad. Pero la incredulidad va a ocupar literalmente cuando las personas no están activadas o encendidas en lo profético. Encargar una palabra de Dios. Mucha gente dice, eso se va a cumplir en ti, claro, pero esa persona tiene que tener la capacidad de cargar esa palabra. Y entonces estaba Abraham y Sarai. Y producto del tiempo de repente resulta ser que Sarai le dice de lo más normal, oye, amor, ¿por qué no? Mira, yo no te puedo dar hijos, mejor ¿por qué no te acercas con la sierva Agar? ¿Y sabes qué? Pues que ella te dé la herencia, que tal vez por ahí va a venir la respuesta de Dios. El tiempo empieza a generar especulación. Y la especulación es envejecimiento. Es envejecerse. Especulación. ¿Cuántas veces has especulado con Dios cosas? ¿Cuántas veces has especulado con Dios áreas en tu vida? ¿Cuántas veces has especulado de Dios quiere hacer esto conmigo, pero lo intento, pero no están dando nada? Y literalmente así empezamos a envejecernos. ¿Sabes algo? Dios me dijo que la iglesia no tenía que envejecer. Dios me dijo que mientras que esté el avivamiento de parte de Dios, dice que vendrían sueños sobre los jóvenes, visiones en los jóvenes, y que los ancianos tendrían también visiones de lo alto. Eso significa que el tiempo lo tenemos dominado, lo tenemos sometido. La iglesia que quiere vivir el avivamiento de los últimos tiempos necesita aprender a lidiar y a trabajar sobre lo que el tiempo le puede hacer. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriaría. ¿Y sabes por qué? Por el tiempo. El tiempo está haciendo daños serios en la iglesia, daños serios en la sociedad.
No podemos manejar el tiempo. Es más, el tiempo parece que nos mete como un cohete allá atrás para correr a hacer lo malo. Hay prisa. Ya no puedo esperar a que Dios me sane. Ya quiero. Ya quiero el novio, ya quiero la novia, ya quiero esto, ya quiero lo otro. Ya quiero tener dinero. Yo me acuerdo que un tiempo a mí el tiempo me puso presión. Ya quería tener dinero para gastarlo. Para gastarlo nada más. Para ir con mis amigos al cine, para ir a darme la vuelta. Y el tiempo estaba ahí. Todo el tiempo está, valga la redundancia. Me estaba envejeciendo. Veía una película el otro día y me encantó esa parte porque a mí me gusta mucho este tipo de educación. Yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho. Se la recomiendo. Es la historia de dos jugadoras de tenis muy famosas. Se llama Venus y Serena Williams. Si usted tiene algún sistema de streaming o por YouTube, búsquela. Se llama Richards, el señor Richards, que es el padre de estas dos jugadoras, que son afroamericanas. Y el padre, antes de que nacieran, ya tenía un plan. Escuche bien, ¿ya tenían cómo? Ya tenía un plan perfecto. Antes de que se casara, él ya tenía un plan. Ya sabía qué tenía que suceder con cada uno de los hijos que tenía que tener. Es más, él ya sabía que sus hijos, antes de que nacieran, ya iban a hablar hasta 4 idiomas. Ya tenía todo un plan. Y educaba a sus hijos bajo el plan. Les ponía un letrero y le decía, trabajar el plan es trabajar el éxito. Pero no trabajar el plan es trabajar el fracaso. Y las llevaba a los entrenamientos ahí en el barrio donde estaban ahí en Compton, que es el lugar de donde son. Y jugaban en una cancha de tenis toda fea. Y alrededor estaban las bandas, o no sé cómo se le llame, pues sí, las bandas de los negros, valga la redundancia en este caso, sin ser racista. Espero que suene sin ser racista porque además va a salir en línea. Solamente por el efecto de señalar a las personas. Y él tenía ese plan y estaba trabajando. Y todo empezaba a marchar bien conforme a lo que él había programado. Y resulta ser que de repente contrata a un entrenador, uno de los mejores entrenadores deportivos en el mundo del tenis. Y el entrenador le decía, no, es que tiene que jugar esto, tiene que jugar lo otro, tiene que jugar aquello, tiene que pasar por este entrenamiento. Y el padre le decía, no, porque el tiempo les va a hacer daño. Porque su tiempo de ellas ahora es ser niñas. ¡Wow! ¿Cuántas cosas y decisiones hemos tomado erróneas por el tiempo? Por no saber nuestro ahora con Dios. Por no saber nuestro ahora con Dios. Gente desesperada, queriendo correr a ser activado, líder, apóstol, profeta, esto, y tal vez no es tu ahora. Yo la verdad te digo algo, yo agradezco a Dios que Él me puso en una hora. Pero qué importante es entender el ahora de Dios. A veces queriendo hacer cosas fuera de ese ahora. Y es como esas dos niñas con un entrenador incitando, no, porque es todo lo que ellos decían, es todo lo que ellos hacen. Todos los mejores deportistas pasan por ese camino siempre. Y él decía a sus hijas, le decía a su hija mayor, a Venus, dice, tú serás la mujer más ganadora de todos los tiempos de Wimbledon. Y a su hija, la que le seguía, le dice, tú serás la más grande de toda la historia.
Cuando yo preparaba esta prédica y este mensaje, yo veía la importancia de la hora de Dios. La importancia de tener consciente y claro lo que Dios tiene que trabajar en el ahora. En el ahora concreto con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el ahora de Dios contigo? Tal vez muchas veces las personas decimos, quiero que trabaje con mi esposo, quiero que trabaje con mi esposa, quiero que trabaje con mis hijos, quiero que trabaje con mis finanzas, quiero que trabaje en mi laburo, en mi trabajo, con mi jefe, en esto. Pero tal vez no es así. Tal vez la hora de Dios tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu alma. Tiene que ver con tu mente. Tiene que ver con tu actitud. Tiene que ver con tu compromiso. Tiene que ver con tu santidad. Tiene que ver cómo tú amas y perseveras la búsqueda por la justicia de Dios. Porque muchos han dejado de buscar la justicia de Dios y han querido justicia por su propia mano. ¿Sabes qué es la justicia de Dios? Esperar el tiempo oportuno para que Él lo haga. Esperar el tiempo oportuno para que Él lo haga. Andamos presurosos a que correr, a que nosotros hacerlo. Ya Dios te dio una palabra y no estás atento a eso que Dios te dijo. Y Dios ya te dijo, mira, mejor calla, mejor guarda silencio. Insistes en hablar. Y no veo a Dios, pastor, y no veo a Dios, y no veo a Dios, y venimos buscando y no veo a Dios, y de repente se asocian las personas que no ven a Dios. Más bien, enemigos de lo profético. Enemigos de lo profético. José, wow, tremendo sueño que Dios le dio. Por encima de todos sus hermanos, el padre le regala una túnica y él tiene un sueño que hasta el mismo padre le dijo, ¿acaso tú nos vas a reinar y nos vas a dar de comer? Nunca se olvidó de esa palabra. Nunca se olvidó de eso en su corazón. Día lo manda el padre a ver cómo estaban trabajando con sus hermanos. Y él seguía llevando esa palabra profética. Un día te va a mandar el anciano, el mentor, la líder. Y pueden pasar cosas como le pasó a José. Tal vez tú te quedes atrapado en el tiempo. O tal vez tú seas el José que lleva la palabra en su corazón. El sueño en su corazón. Es fácil decir, Dios lo hará. Pero no es fácil decir, guarda su palabra en ti. Guarda su palabra en ti. Y José la guardó. José amaba lo profético. Era un amante de la palabra de la hora. José de repente, traicionado por sus hermanos. Traicionado, escucha bien. Traicionado por sus hermanos. ¿Tú te imaginas que de repente estés sirviendo a Dios y alguien de por aquí te hace un boicot? A lo mejor el tiempo 2024 nos vamos de la iglesia, me cambio de iglesia, me cambio de ministerio. José tenía clara esa palabra. Tenía claro la palabra de la hora de Dios. Y José, yo creo que José lidió con su carácter y con sus emociones. No habrá sido fácil todo lo que habrá tenido que vivir y experimentar. Lo traicionan los hermanos, lo venden, después se vuelve esclavo. Se vuelve esclavo. ¿Tú te imaginas que tu vida cambie radicalmente de la noche a la mañana y tú creyendo voy a servir a Dios? Y José cargaba esa palabra. Aún siendo esclavo, aunque nada viera, aún aunque todo se estaba empeorando, él cargaba esa palabra porque él estaba en el ahora de Dios.
Dios estaba trabajando con todos en ese mismo instante. Contigo, con mí, con todos y cada uno y con todas las iglesias del mundo. Porque José quedó escrito para todos. Dios estaba haciendo algo en ese hora. No obstante, fue esclavo. Y de repente, por circunstancias diferentes e inusuales de la vida, empieza a ser exitoso. Y en ese éxito, de repente tiene que huir. Y se vuelve una persona que se aleja de todo lo que empezaba a parecer como que estaba bien su vida. Iba mejorando su vida, iba mejorando su vida. Y pasó de esa esclavitud a la cárcel. Peor todavía. Peor. Pregúntate, ¿tú te congregarías si fuera peor tu vida? Tú dirías, Dios está aquí. Dios está haciendo algo conmigo si va la cosa más peor de lo que estaba. Pues José siguió adelante en esa cárcel. Siguió y siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. Pero de la cárcel brincó al palacio. ¿Brincó a dónde? ¿Quién lo sacó de la cárcel? El discernimiento. Le preguntaron, queremos que nos digas cuál es el sueño que ha tenido. No sabemos qué está pasando acá con esto. Queremos saber que nos digas qué está pasando acá. Y los sacan de la cárcel. Hay toda una historia detrás de todo esto. Pero el discernimiento era la brújula. Era empezar a ver lo que Dios estaba viendo en el ahora. Ese sueño no solamente hablaba de lo que le iba a pasar a un hombre y a una nación, sino que le iba a pasar a todo el mundo. Pero con eso iba a restaurar a su familia y a su nación. Esa palabra que empezó a cargar él. Más allá de llevarlo al palacio, lo llevó a entender el ahora de Dios. ¿Sabes algo? Debes de empezar a oler algo. Dios no ataca a una iglesia muerta. El diablo no va a atacar a una iglesia muerta. Si tú no lo estás estorbando, tranquilo, esos problemas seguirán estando ahí el tiempo que quieras que estén. Hay para muchos que literalmente sus problemas son asuntos donde el diablo ni siquiera dice, mira, ¿viste ese? No tengo que hacer nada, mira, velo cómo está. Mira, vela cómo está. No tengo que hacer nada y solito se entrega. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no amenaza a una iglesia muerta. Pero sí hace con quien quiere levantarse como un santo. ¿Qué es lo que va a hacer con ellos? ¿Qué es lo que va a hacer? Y por eso debemos de cargar esa palabra y decir, ahora voy a pelear contra el tiempo, no le voy a permitir el desgaste, no le voy a permitir el envejecimiento, no le voy a permitir que me saque el tiempo de la palabra de la hora. Y cuando empezamos a pelear, ¿qué crees que lo que va a hacer el diablo? Va a decir,
Aquí hay una iglesia viva. Aquí hay alguien que cree. Aquí hay alguien que sabe cargar una palabra de Dios. La pregunta es, ¿generación restaurada sabrá cargar una palabra de Dios? Dilo conmigo. Yo estoy capacitado. Vine a este ministerio. Vine a esta casa para aprender, para soportar, para llevar sobre mi vida una palabra que no es cualquier palabra. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios para el ahora. Para el ahora. Señor Jesús, en esta hora yo voy a llevar la palabra en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, porque llevo una palabra viva. Amén y amén. Ahí donde estás de pie. Ahí quédate de pie, iglesia. Todo lo que vivió José, todo lo que vivió José, lo llevó a entender cómo es que el diablo ataca, cómo es que el diablo se mueve cuando ve vida. El diablo, para que vea vida, no es porque te tenga despierto y estés sano, no. Tú puedes estar sano y el diablo ni siquiera te puede hacer nada, porque a lo mejor tú no eres una amenaza para él. No te considera una amenaza. Y te digo algo, iglesia, necesitamos considerarnos que somos una amenaza para él. No al revés, no que él nos amenace con que te vas a divorciar, te vas a separar. No. Quitémonos esas patrañas de lo que hemos pensado. Parece como que le damos mucho crédito al enemigo. Y te digo algo, es tiempo de cambiar nuestra mente. Es tiempo de cambiar nuestra óptica. Es tiempo de cambiar nuestro enfoque. Es tiempo del discernimiento. Es tiempo de dirección. Es tiempo de enfoque. Es tiempo de claridad. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, pero el espiritual discierne todas las cosas. Y el discernimiento trae dirección, trae enfoque, trae claridad. ¿Y sabes qué? Tiene que haber algo claro en este día. Algo muy claro. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué quiero hacer más famoso al enemigo en mi vida que a Jesucristo? ¿Por qué lo quiero hacer más famoso? Hablando de que no va a funcionar. Hablando de que no sirve. El tiempo. Cada vez que decimos el tiempo, es como si dijéramos a Dios, tú no vas a hacer nada. ¿Y sabes qué? Él es sobrenatural. El tiempo es pan comido para Él. El tiempo es cosa de nada para Él. Es tiempo de que la iglesia entienda que la eternidad está invadiendo el tiempo. Entonces hace tres cosas el enemigo. Número uno, distrae. Cuando tú te levantas como amenaza para él, es decir, cuando tú dices, esta palabra es mía, esta palabra la encierro en mi corazón, la atesoro y la mantengo en fuego encendido, eres una amenaza. Literalmente eres una amenaza, porque un hombre alimentó
Toda una familia que vino a traer un rompimiento terrible a la tierra. Tal vez tú eres ese hombre, esa mujer. Tienes una palabra terrible que va a alimentar, que va a nutrir. Tú eres esa mujer. Tú eres parte de esas mujeres, Eli, que va a nutrir. Vas a nutrir, hija. Vas a nutrir. Tu pastora, eres una mujer que nutre. Atraviesan procesos. No importa si es el hoyo. No importa si después es la esclavitud. No importa si después es la cárcel. No importa si después es el palacio. Llevas una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Una palabra de Dios para las almas. Una palabra de Dios para las almas. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios para las almas? Diga, yo tengo una palabra para las almas. Amén y amén. Escucha bien esto, la crítica jamás vendrá de adelante. Porque el enemigo tiene prohibido estar adelante. El enemigo no puede estar en los tiempos de adelante. Porque los tiempos de adelante son tiempos soberanos de Dios. ¿Dónde sí puede estar el enemigo? ¿Dónde sí puede? De la línea del tiempo para atrás. Por eso es que la crítica nunca vendrá de adelante. ¿Sabes de dónde viene? De atrás. Hombres naturales, si te frena la crítica, te estás desacelerando. Yo nunca he visto un competidor en una carrera que de repente le hablen de atrás y diga, lo rebasan. ¿Estás acá conmigo? ¿Cuántos los ha detenido la crítica? ¿A cuántos los detuvo la crítica? Peor aún, ¿cuántos están criticando? Porque si tú criticas, tú ya vienes muy demorado y no estás en el tiempo profético de Dios. Mirando hacia adelante, extiendo hacia la meta, dejando lo que queda atrás, mirando hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y número 3, un corazón obediente. El diablo odia un corazón obediente. ¿Sabes? Cuando fui joven no tuve un corazón obediente. ¿Y sabes por qué no? Porque siempre quise adecuar el mensaje. ¿Siempre qué? Quise adecuar el mensaje. Hay mucha gente que no avanza en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque adecuamos el mensaje y lo empezamos a acomodar a nosotros. Y eso es señal de que no tenemos un corazón obediente. La señal de un corazón obediente es aquel que se deja moldear por Dios. No adecuamos las cosas. Tal cual como Dios nos las habla, tal cual es. Tal cual es. No le agregamos nada. Cuando lo queremos adecuar, nosotros siempre manejaremos los tiempos. El problema de no tener un corazón obediente es que tú manejas los tiempos. Pero cuando tú tienes un corazón obediente, Dios es el que maneja los tiempos. Un día mi papá espiritual me dijo, hijo, ya va a llegar el tiempo.
Oh, ah. Quería arrancarme los pelos. Yo ya estaba urgido, así de ya quiero que pase, ya. ¿Y sabes qué? Me di cuenta cómo a veces nuestra fe, nuestra energía, nuestra vitalidad la empleamos para adecuar las cosas y no tener un corazón obediente. Esto me recuerda como cuando nuestros hijos chiquitos quieren tener un celular. Y tú le dices, no, porque no es el tiempo. Y el nene te hace... ¿Sabes algo? Tú necesitas entender que lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y una de las palabras que tienes que guardar es que está haciendo de ti y está formando en ti un corazón obediente. Porque donde hay un corazón de obediencia, ahí hay una amenaza para el enemigo. No vamos a amenazar a nadie con ningún grito si no hay obediencia. Puedo decir, te reprendo, ato, echo fuera. Pero si no hay un corazón obediente, ningún grito, ni siquiera le moverá un pelito a Satanás. ¿Estás acá conmigo? Es necesario que la iglesia recupere un corazón obediente. Cierra tus ojos. Un corazón obediente se forma cuando uno carga una palabra de Dios. Y cuando esa palabra de Dios te empieza a moldear. Te empieza a moldear. Te empieza a moldear. Te empieza a moldear. Esas palabras de Dios moldean. Su palabra es viva. Es viva. Y si es viva, moldea. Si es viva, empieza a trabajar. Déjala operar. No la enmudezcas. No hay que silenciar, porque un mensaje en este instante, cuando tú salgas, se convierte en un mensaje profético. Hoy es un mensaje, hoy es una prédica, hoy es una enseñanza. Pero en el momento en el que la llevas en tu corazón, tiene una carga profética. Una carga profética terrible. Empieza a forjar, empieza a trabajar dentro de ti. Empieza a trabajar en tus entrañas. Empieza a trabajar en tu interior. Y la primera obediencia empieza aprendiendo a cargar esa palabra. Aprendiendo a cargar esa palabra. Hoy es tiempo de que volvamos a volver a cargar esa palabra. No permitamos que el enemigo nos enseñe a odiar lo profético. Nos enseña a no ver y a no hablar lo que Dios está viendo ahora. Ahí donde estás, tú solito, yo no te voy a llevar esta vez. Siempre te llevamos, pero esta vez tú solo lo vas a hacer. Si tú has sido una persona que fácilmente se le olvida lo que recibe, si tú has sido una persona que tal vez lo retienes, te lo aprendes, está en tu cabeza, pero nunca baja tu corazón, hay un conflicto con tu voluntad, hay un conflicto con tu hacer. Es el momento que tú le digas a Dios, Señor, perdóname porque estoy evadiendo lo profético en mi vida. Estoy evadiendo tú ahora en mí. Tú ahora en mí. Si esta palabra me va a exponer como a José con sus hermanos. ¿Sabes qué? Esa palabra José lo expuso ante sus hermanos. Si José no lo hubiera hablado,
Tal vez eso nunca hubiera pasado, pero José, por esa palabra quedó expuesto. Por ese sueño quedó expuesto de Dios. ¿Sabes algo? Hoy es tiempo tal vez donde vas a quedar expuesto en cosas solo por esa palabra. Pero ahí es donde empiezas a ver el obrar de tu amor y de tu obediencia a Dios. Y ahí donde estás, quiero que le digas: Señor, perdóname, Padre, sí. Hoy me doy cuenta que estoy desacelerado. Hoy me doy cuenta que tal vez he caído en esa desaceleración porque solamente estoy viendo cosas naturales. Solo estoy encerrado en lo natural. Solo estoy viendo cosas y aspectos en la gente. Tal vez con los equipos de trabajo. Si eres un servidor de la iglesia, tal vez estás viendo cosas en tus hermanos. Y es tiempo de que te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Ya no se trató del criterio, se trató de la desaceleración. Dile al Señor ahí: perdóname, Padre, porque me doy cuenta que en vez de acelerarme me estoy desacelerando. La crítica nunca le ha pertenecido a Dios. Es tiempo de cargar esa palabra. Por eso es que cuando yo te ponía el ejemplo de cuando llegamos al Señor y decimos: me cubro con la sangre de Cristo, pero sigue siendo más fuerte la crítica en ti, en tus oídos, en el eco de tu conciencia, en ese eco de tu conciencia, en ese eco de tu alma. Dios dice: este viene desacelerado. Inminentemente Dios te tiene que acelerar. Inminentemente Dios te tiene que volver a meter en el ahora de Dios. Y es tiempo de que la iglesia empiece a experimentar el ahora de Dios, empiece a vivirlo, empiece a decir: yo quiero estar en el ahora de Dios. Ya no más desaceleración, ya no más desaceleración, ya no más cámara lenta. Señor, en esta hora renuncio a ese espíritu de crítica. Si me he criticado a mí mismo, si he sido el peor antes de que otros, Señor, yo te pido perdón, me arrepiento, me pido perdón a mí mismo, Señor, por haberme autocriticado tantas veces. Jóvenes, la autocrítica, en vez de acelerarte, te desacelera. No caigas en la desaceleración. Estos tiempos, el enemigo, la hora del enemigo es desacelerar. Tienes que salir de la hora del enemigo ahora. Ahora tienes que salir de la hora del enemigo. Tienes que estar en la hora de Dios. Así que ahí donde estás, dile: Señor, Padre, ahora mismo me arrepiento, me sacudo esta desaceleración. Viene sobre mí la unción de la aceleración. Hay una unción en esta hora que se está liberando y esa aceleración. Hay una unción disponible del Espíritu Santo. Y esa aceleración comienza con discernimiento. Empieza con dirección, empieza con enfoque y empieza con claridad. Ahí bajito. Eso es. Ahí habla con Dios. Todo el mundo hablando con Dios. Todos hablando con Dios. Todos ahí. Eso es.